Espero les haya ido muy bien en sus exámenes esta semana. A mi otro grupo de fármaco no le ha ido muy bien. Yo tengo notas de 1/10 en su procesual. Ni modo, ¿no? En el anteriorito les he ayudado y esta vez no les voy a ayudar porque en el otro ítem me reclamaban que no pasas diapositivas, que por eso no podemos estudiar. Y esta vez tenían diapositivas, tenían tiempos y nada. Este grupo, en relación a otro, les ha ido muy bien. Aquí la nota mínima es 4.6 sobre 10, ¿no? En el otro es 1.6 y ya lo he mandado tal cual. Bueno, se trata de una mujer de 58 años, dice sin antecedentes médicos cardiovasculares, niega hábitos tóxicos, es ama de casa, lo que ustedes ponen labores de casa. Es dentro de sus antecedentes personales patológicos familiares, la madre con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, y ella es diabetes mellitus tipo 2 desde hace 4 años y está en tratamiento con metformina. Ya, si ustedes han hecho sus tareas de antidiabéticos orales, se acordarán del mecanismo de acción de la metformina. Eso quiero creer y quiero esperar. Es hipertensa desde hace 4 a 5 años y tiene mal control. Si ustedes han hecho anamnesis en las historias clínicas, la mayoría de los pacientes que tienen hipertensión no hacen seguimiento, no hacen controles ni por consulta, ni en su centro de salud, ni de modo particular. Toman un tiempo su tratamiento, creen sentirse mejor y posteriormente lo abandonan. Tampoco modifican sus estilos de vida, siguen comiendo con dietas ricas en sodio, siguen comiendo dietas ricas en grasa y demás, ¿no? Y así se va cronificando la enfermedad. La paciente acude a urgencias por constatar cifras de presión arterial en su domicilio de 190/20. Imagínense. Interesante, ¿no? Para ser alguien bien incumplida, se ha tomado la presión arterial en su domicilio. Hay manómetros que se pueden tomar dentro de los... hay manómetros digitálicos que se pueden tomar en los domicilios. Los pacientes lo hacen, se controlan y van al servicio. La paciente va a emergencias, ¿ya? Porque en su domicilio ha constatado una presión de 120/90 desde la mañana. Hay algo interesante, tiene una cefalea intensa, no hay clínica de insuficiencia cardíaca. Si ustedes se acordarán, dentro de la clínica de insuficiencia cardíaca hemos hablado bastante de diuréticos, lo que era la fisiopatología del edema. Cuando el paciente viene con edema, uno piensa un problema renal o un problema cardíaco. Entonces, ella, al tener hipertensión, podríamos pensar que puede afectar el riñón o corazón, pero aquí no estamos pensando en algo cardiovascular. Tampoco refiere dolor torácico, ¿ya? Chucha. Entonces, en el momento en que se hace el examen a la paciente, tenemos una presión arterial de 193/112 milímetros de mercurio. Imagínense, hemos hablado de la sistólica, ¿no? ¿Por qué era importante? Porque el riesgo de la sistólica, al estar tan incrementada, aumenta el riesgo de ¿qué? Accidente cerebrovascular hemorrágico. Ese término de accidente no existe porque cuando uno escucha accidente se imagina colisiones de vehículos, etc. En el cerebro no es colisión de arteria con encéfalo, no. Actualmente se llama evento vascular encefálico, isquémico o hemorrágico, ¿ya? Muy alta, ¿no? La diastólica también está incrementada. El hecho de que la diastólica esté alterada, no se olviden, ¿qué órgano se va a afectar? Corazón, porque el corazón es el único órgano que se va a nutrir. ¿En qué fase del ciclo cardíaco? Diástole. El resto lo hace en sístole. Entonces, sistólica elevada, riesgo de EBC. Diastólica baja o muy alta, riesgo de ¿qué? Isquemia miocárdica. Y el resto del examen sin hallazgo, lo único que llama la atención es sobrepeso, ¿ya? Bueno, analítica, vean, creatinina de 1.12, filtrado glomerular de 60 ml. Y ustedes se acordarán, el riñón tiene la capacidad de filtrar 180 litros. La tasa de filtrado glomerular en una persona normal es de 120. Entonces, si está baja, ya te llamaría la atención y pensarías, tal vez, el riñón no está filtrando, funcionando de forma adecuada. No hay proteinuria, el hemograma está normal, o sea, no hay proceso infeccioso, y el electrocardiograma con ritmo sinusal. ¿Qué tenemos que rescatar de este caso? La cefalea intensa. Y aquí viene una sospecha diagnóstica. Esta paciente tiene una crisis hipotensiva, es una urgencia hipertensiva o es una emergencia hipertensiva. Así lo vamos a ir analizando. Bien. Dentro de un contexto mundial, ya la Organización Mundial de la Salud hemos indicado cómo se definía hipertensión arterial: cualquier presión arterial mayor a 140 como sistólica y 90 milímetros de mercurio como diastólica. Ya, eso es muy importante. Entonces, vean,
La población a nivel mundial, aparentemente tenemos más de 650 millones pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial. Si yo pregunto aquí, ¿quién tiene un familiar con la presión alta o hipertensión arterial? Debe haber. Alguien en casa debe tener la hipertensión arterial. Y les he preguntado a ustedes, ¿si han medido su presión arterial alguna vez? ¿Les han medido? ¿Han confiado? Yo me he hecho medir y me toman 130, 80, para mi edad es algo alto. Puede ser una presión arterial normal alta y de repente tengo factor de riesgo para hipertensión. Puede ser, no sé, ¿ya? Pero eso es confiando en lo que me han tomado. ¿Perfecto? Ya. La hipertensión arterial es una causa muy alta de que los pacientes tengan enfermedades cardiovasculares y renales. ¿Por qué? Porque cuando el paciente hace crisis hipertensiva, tiene órganos blancos, afecta el encéfalo, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta el riñón. Afecta el corazón, ese mismo rato le causa infarto agudo de miocardio, afecta el riñón, entra en lesión renal aguda, entra en anuria, puede necesitar hemodiálisis. Afecta el encéfalo, te hace AVC en ese mismo momento, te hace crisis convulsiva, etc. La crisis hipertensiva es importante y lastimosamente en nuestro medio hay muchos casos que llegan a emergencias con crisis hipertensiva. ¿Qué hacen los médicos? No tenemos antihipertensivos endovenosos. Señor, tome su losartán, señor, tome el Alnapril, señor, tome el Alnolipino. Le meten todos los antihipertensivos por vía oral que pueden. Y lastimosamente ese no es el manejo que nosotros deberíamos emplear, ¿ya? Tiene bastante prevalencia, ¿ya? Afecta al grupo etario. Vean la población, desde los 30 años hasta los 79 años ya hay pacientes hipertensos. ¿Listo? Y peor, por ejemplo, hay pacientes que hacen hemodiálisis y tienen hipertensión. ¿Desde cuándo? Desde sus 15, 14 años, desde sus 18, 19. Yo he conocido pacientes que eran enfermedades renales crónicos y tenían hipertensión toda su vida, ¿ya? Y cuando entran a hemodiálisis, su tiempo de vida va a ser entre 8 a 10 años. Eso si no se complica o tolera las hemodiálisis y no se muere durante sus hemodiálisis, ¿ya? Obviamente va a afectar a los países en desarrollo, a la población pues que tienen bajos ingresos. Ustedes si van a área rural, ¿qué consume la paciente? Una dieta rica en carbohidratos, arroz, fideo, papa, chuño, todo come carbohidratos. Hay bastante diabetes en ese tipo de población y la diabetes es un factor de riesgo ¿para qué? Para hipertensión arterial, digamos, ¿para qué? Para el síndrome metabólico. Si el paciente es gordo y aparte tiene un problema respiratorio, hacen el famoso síndrome de Pickwick. Esa va a ser una de sus tareas. Van a buscar qué es el síndrome de Pickwick. ¿Viste? Prácticamente es un síndrome metabólico, diabetes, obesidad, hipertensión y aparte es gordo. Así dicho. El estudio de Framingham ya es un estudio donde se ha tratado de identificar todos aquellos factores de riesgo y determinantes de salud que nos puedan ayudar a poder controlar la hipertensión arterial, entre ellos la dieta. Antes, por ejemplo, para tratar la hipertensión hablaban de lo que llamábamos la dieta DASH, una dieta baja en sodio, y ahora ya no. El tratamiento es netamente medicamento. Obviamente va a cambiar su alimentación, estilos de vida y demás. El tabaquismo también es un riesgo para hipertensión arterial, la obesidad también es un factor metabólico. No olviden, cardio y metabólico siempre van juntos. ¿Listo? Entonces, ahí tienen definición. Es una elevación sostenida de la presión arterial, una presión arterial sistólica mayor a 40 y una presión arterial diastólica mayor a 90. Vean, esta es una clasificación según la Sociedad Americana de Cardiología. Y vean, tenemos una presión normal, ya que va a ser menor a 130 y la diastólica menor a 85. Tenemos una normal alta, o sea, es normal, pero está un poco alta, 130, 139, de 85 a 89, e hipertensión grado 1 y grado 2, ¿ya? Hay muchas clasificaciones para la hipertensión. Hay la JNC7, la JNC8, la Sociedad Europea, la Sociedad Americana, la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es la que más deberíamos utilizar? Pues la de la Sociedad Europea, porque es Sociedad Europea de Cardiología. ¿Quién trata la hipertensión? Los cardiólogos. ¿Listo? Entonces vean, aquí tenemos óptima, normal, normal alta, grado 1, grado 2, grado 3 y una sistólica aislada. Esta la tienen que saber, sí, siempre les van a preguntar de memoria en sus visitas médicas. ¿Listo? Ahora, cosas a recordar. El paciente puede medir con una presión arterial que ustedes pueden diagnosticar cuando ya sean médicos internos de pregrado o en sus provincias. Cualquier paciente que tenga 140-90 en una medición consecutiva de 3 días, porque en algunos casos van a tener que ir a la casa de los pacientes, tienen que medir, tomarle en la mañana y constatar realmente si es hipertensión.
Pero en algunos casos el paciente viene directamente a emergencias y dice dolor, me duele mi cabeza, dolor, me duele el pecho, doctor, etc. Y eso ya se llama crisis hipertensiva. Y tú ahí tienes que diferenciar si es una urgencia o si es una emergencia. Hay emergencia hipertensiva y hay urgencia hipertensiva. La urgencia ya no va a tener daño a órgano blanco, ¿ya? Y la emergencia va a tener daño a órgano blanco. ¿Listo? ¿Cuáles son los órganos blancos? Encéfalo, riñón, corazón. Ahora yo les pregunto, en el caso clínico que hemos visto en la primera diapositiva, esa paciente que refería dolor de cabeza, ¿tendrá urgencia o emergencia hipertensiva? ¿Por qué? ¿Solo por la cefalea? No, por la presión arterial. ¿Así? A ver, voy a poner dos ejemplos. Tengo un paciente que tiene una presión de 220, 100, y tengo un paciente que tiene una presión de 170, 120. ¿Ya? El de 220 y de 110 viene a consulta y les dice: hola, doc, ¿qué tal? Mi presión está un poco alta, he tomado mis medicamentos, no baja. Y el otro viene y les dice que le duele el pecho. ¿Cuál es emergencia y cuál es urgencia? El pecho. ¿Qué? Ya, el dolor en el pecho es emergencia, pero me han dicho que por su presión la otra paciente también es emergencia. ¿Cómo otra cosa? ¿Ahora se van a contradecir? ¿Cuál es emergencia y cuál es urgencia? Está bien, pero ahora justifíquenme por qué. Hemos dicho, tenemos aquí dos pacientes, ¿ya? Uno tiene 220 y 120 y este tiene 160 y 120. Este tiene dolor en el pecho y este no tiene nada, está feliz. Ya. ¿Cuál es emergencia y cuál es urgencia? ¿Este qué es? ¿Urgencia o emergencia? ¿Y este? Emergencia. Ya, ¿cuál es la diferencia? Pero este tiene una presión más baja que este. ¿Por qué este es emergencia y este es urgencia? Por el órgano blanco, ya. Acuérdense, antes las crisis hipertensivas se clasificaban según la presión. Ahora ya no. Si el paciente tiene compromiso de órgano blanco, es una emergencia. Le va a doler la cabeza, le va a doler el pecho, le hacen laboratorios y el riñón ya está disfuncionando. Eso es una emergencia, independientemente de su presión arterial. Como aquí, tiene 160, 120 y tiene dolor en el pecho, pero es una emergencia. Y este que tiene la presión más elevada, 220, 120, es una urgencia porque el señor no tiene ninguna manifestación de órgano blanco. ¿Listo? Entonces, nuestro caso, ¿a qué apunta más? ¿Emergencia o urgencia? ¿Por qué? Porque ya había cefalea, compromiso neurológico. ¿Ya? Hay factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables. Dentro de los no modificables siempre va a estar la genética. Nunca se olviden, cada uno de ustedes tiene 50% de material genético de mamá y otro 50% material genético de papá. Y si ha habido historia de alguna enfermedad no transmisible en cualquiera de las dos familias, ustedes tienen ese factor de riesgo genético. Si en la familia del papá había diabetes, tú tienes un 50% de tener diabetes si no tienes unos adecuados estilos de vida. Eso no se puede modificar, ¿ya? La raza, aunque no crean, el tratamiento no es lo mismo en una persona blanca que en una persona negra. Varía, es diferente, ¿ya? La edad también. A medida que vamos envejeciendo, hemos indicado que el endotelio vascular se modifica. Hay depósitos de lo que va a ser lípidos y estos pacientes ya en su mayor parte tienen calcificaciones, arteriosclerosis y demás. Por eso la presión arterial incrementada es mucho más frecuente en pacientes mayores de 60 años, en pacientes de la tercera edad, ¿ya? Hay factores de riesgo que sí podemos modificar, ¿ya? La obesidad, que el paciente sea alcohólico, que el paciente sea tabáquico. ¿Listo? Entonces, vean, la obesidad sí la podemos modificar. ¿Por qué? Porque aunque no crean, la obesidad es un proceso de inflamación. ¿Se acuerdan que la inflamación se clasificaba en aguda y en crónica? Los obesos son inflamados crónicos. ¿Por qué? Porque hay citocinas en el tejido adiposo que se llaman adipoquinas y todo el tiempo están causando un proceso inflamatorio. ¿Listo? Entonces, ven a un gordo, está inflamado.
En estos pacientes, lastimosamente, por este proceso inflamatorio, en algunos casos puede llegar lo que va a ser la activación del sistema renina-angiotensina, que ya lo hemos descrito muchas veces. Eso va a incrementar las resistencias vasculares sistémicas y también va a aumentar el gasto cardíaco. Ya hemos dicho, si el gasto y la resistencia aumentan, ¿qué va a aumentar? Presión arterial, porque presión arterial era igual a ¿qué? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, y esa relación proporcional, si uno aumentaba el otro aumenta y si uno baja el otro baja. ¿Listo? La dieta también es un factor que se puede modificar, aunque no crean, como el sodio está involucrado dentro del sistema renina-angiotensina aldosterona y es el mayor determinante de la osmolaridad, es importante modificar. Por eso se han visto en sus expedientes todos los pacientes hipertensos que tienen dieta hiposódica, ¿no? Dieta hiposódica, dieta pararenal, dieta paradiabético, dieta astringente. Hay un montón de dietas que ustedes tienen que aprender a identificar para saber cuál es el paciente. ¿Ya? No olviden, los pacientes alcohólicos es bien difícil poder establecer esto, ¿no ven? Todos te dicen ocasional, emprestes, alguna vez, una vez al mes, no sé. ¿Ustedes cuánto toman? Una vez a la semana, yo creo, ¿no? Por lo menos. Una vez al mes. ¿Ya? El tabaquismo también, ¿ya? Pero el tabaquismo es un factor de riesgo más para enfermedades pulmonares. ¿Por qué? Porque el tabaco va a afectar lo que va a ser los cilios del epitelio respiratorio. Por eso todo el tiempo tienen tos, porque los cilios no pueden eliminar las partículas extrañas y los pacientes tienen esa tos crónica del fumador, ¿ya? Y aparte que el tabaquismo no solo afecta a pulmones en pacientes masculinos, en mujeres, a las mujeres que les gusta fumar, afecta los cilios de las trompas tubáricas. ¿El tabaquismo es riesgo de qué? Embarazo ectópico. ¿Listo? Entonces, si les gusta fumar, dejen de fumar si se quieren embarazar en un futuro, porque van a tener embarazo ectópico 100% seguro. Habíamos mencionado que la hipertensión se va a clasificar. Recuerden, hemos dicho, antes la llamaban primaria, esencial o idiopática. Y teníamos la secundaria, que identificábamos la causa y la podíamos corregir. Aquí hemos mencionado ejemplos. ¿Se acuerdan del feocromocitoma? Sí, que era un tumor a nivel de la médula suprarrenal, productor de catecolaminas y te causaba hipertensión. ¿Cuál era el tratamiento? Sacar la glándula suprarrenal, problema resuelto. Pero en la primaria no sabes la causa. Hasta ahora no se ha establecido la causa de la hipertensión arterial primaria. Que sí se sabe que el sistema renina-angiotensina aldosterona juega un papel fundamental dentro de su fisiopatología. No se sabe la causa, es idiopática, es esencial, es primaria. Y el paciente va a tener los factores de riesgo típico, va a ser obeso, diabético, etc. En cambio aquí no vamos a tener. ¿Listo? Y en algunos casos es refractario al tratamiento. A ver, si el paciente tiene feocromocitoma y todo el tiempo produce catecolaminas, dale viejas, a ver, ¿va a funcionar? ¿No? Porque vas a ir a bloquear sistemas de renina-angiotensina aldosterona, pero vas a seguir produciendo catecolaminas. Eso te va a seguir causando vasoconstricción. No vas a corregir su fisiopatología. ¿Ya? Y bien, desarrollamos aquí. ¿Cuáles son las determinantes de la presión arterial? Vamos aquí. ¿Presión arterial a qué era igual? Gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Vamos aquí abajo, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Alguien tiene? Pongo papel. Ahora, ¿qué va hacia arriba? Frecuencia cardíaca. ¿Qué va? ¿De dónde está? No puedo rayar porque aquí es. Aquí es gasto por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco aquí es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Perfecto. Y el volumen sistólico, a su vez, tiene otros determinantes. ¿Cuáles son? La precarga, la contractilidad y ¿qué nos falta? La poscarga. ¿Listo? Entonces vemos volumen sistólico, tiene otros tres. Precarga, contractilidad y la poscarga. Analizaremos. Esto muchas veces lo han escuchado en fisio y no queda comprendido. Si yo les pregunto qué es la precarga, nadie me va a responder qué es precarga. Y todos se imaginan, es todo el líquido que vuelve al corazón por las aurículas. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué entienden? Llenado ventricular. Llenado ventricular, ya más, un poquito más fino. ¿Otro? ¿O alguien se acuerda que es el retorno venoso?
Retorno venoso, todo lo que vuelve, ¿no ven? ¿Eso es la precarga? ¿Saben qué es la precarga? La precarga se define como la distensibilidad miocárdica. ¿Se acuerdan de la ley de Frankenstein? ¿No ven? A mayor fuerza, bueno, a mayor elongación, mayor fuerza de contracción. Es como una liga. La liga tú la estiras y luego vuelve a su forma normal. Pero hay un tiempo en que la mantienes tan estirada que ya no vuelve, ya no sirve. Lo mismo sucede con las fibras miocárdicas. Por un tiempo se van a elongar para manejar ese volumen. Y con el tiempo se va a desgastar. ¿Y qué va a causar? Insuficiencia cardíaca. Listo. Precarga, distensibilidad de la fibra miocárdica. Pero nos acordaremos, a ver, aquí tengo mis 4 cavidades, ¿ya? Nos acordaremos. ¿Qué vaso sale del ventrículo izquierdo? Aorta. ¿Qué sale del ventrículo derecho? Arteria pulmonar. ¿Qué desemboca en la aurícula derecha? Vena cava superior y vena cava inferior. Y en la aurícula izquierda, las 4 venas pulmonares. Bien. Ustedes se acordarán de que después de que cumple la circulación sistémica, toda la bulimia tiene que retornar por la vena cava inferior y esta por la vena cava superior. Y es bien fácil, la vena cava superior recoge toda la sangre de aquí, de la cabeza para abajo. ¿Listo? Recoge toda la sangre de la cabeza, del cuello, mediastino y desemboca aquí. Y la inferior de las piernas para arriba, extremidades inferiores, abdomen, pelvis, y ambos desembocan en el corazón. Esa desembocadura que se va a llamar retorno venoso. ¿Listo? ¿Podremos bajar el retorno venoso o precarga del paciente? ¿Cómo podrían bajar la precarga del paciente? A ver, ¿quién? ¿Qué? Con diuréticos. Si tú le das al paciente diuréticos, le vas a hacer orinar como desgraciado, como quieran, y vas a bajar el volumen. Ese volumen que tiene que retornar va a ser mucho menor. Entonces, ¿qué pueden hacer? Voy a disminuir la precarga del paciente. ¿Se entiende? Así se habla en el hospital, por si acaso, cuidado, digan, voy a tratar la precarga, voy a tratar la contractilidad, voy a disminuir la poscarga del paciente, así se habla, ¿ya? Cuidado, estén hablando otras cosas. ¿Listo? Entonces, ¿puedo disminuir la precarga para bajar la presión? Sí. Puedo bajar la precarga para bajar la presión arterial. Contractilidad. ¿Podré bajar la contractilidad cardíaca? Sí. ¿Con qué medicamentos? Antagonistas de calcio. ¿Con qué puedo bajar la frecuencia cardíaca? Con beta bloqueantes. ¿Listo? Bloqueadores de los receptores beta cardíacos o inotrópicos negativos. ¿Cuáles serán esos? Ya hemos visto antiarrítmicos. ¿Cuáles son? Ya atenolol, los selectivos y los no selectivos. Selectivos cuando actúan directamente en los receptores beta, pero beta miocardio. ¿Por qué? Porque el endotelio también tiene receptores beta, pero esos son receptores beta sistémicos. Por eso es importante darle selectivos y no selectivos. Ya. ¿Podré darle los dos a este paciente? Buena pregunta. ¿Puedo darle sí o no? No. Porque dicen no y él le dicen sí. ¿Por qué no y por qué sí? ¿Por qué no? Pero si la vasoconstricción te aumenta la resistencia y tú quieres bajar la resistencia para bajar la presión arterial, ¿qué puedes dar? Selectivo. Puedes dar antagonistas de calcio. ¿Sabes? Muy bien, exactamente. Solo podemos dar los cambios selectivos, porque los no selectivos no te van a causar vasodilatación a nivel sistémico. Van a actuar a otro nivel, por ejemplo, como el timolol, que es para el tratamiento de glaucoma abierto. En cambio, ¿puedo darle antagonistas de calcio? ¿Sí o no? A ver, precarga, diuréticos. Hasta ahí vamos bien. ¿Contractilidad con qué? Beta bloqueantes. ¿Y la poscarga? ¿Qué entienden por poscarga? La fuerza que se opone a la fuerza. Ya, está bien, muy bien. La fuerza que se opone a la contracción. Tenemos, por si acaso, poscarga del ventrículo izquierdo y tenemos poscarga del ventrículo derecho. Ahora yo les pregunto, ¿quién representa la poscarga del ventrículo izquierdo? Las arterias, ¿Cuál? La arteria aorta. Y a este lado, la arteria pulmonar. ¿Por qué? Imagínense, ¿cuánto es la presión sistólica normal?
120. El ventrículo izquierdo tiene que contraerse con fuerza para vencer 120 milímetros de mercurio. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué tal si tu paciente, como nuestra paciente, tiene 190? ¿Creen que ese ventrículo pueda vencer esa resistencia? ¿Sí o no? ¿Va a poder con qué ley? Con la ley de Frankenstein. Ese ventrículo va a elongarse para poder mandar con mayor fuerza su contracción y vencer esa resistencia. ¿Cuál va a ser el problema? Que va a llegar un momento en que se va a elongar demasiado y ese ventrículo se va a tener que hipertrofiar. ¿Listo? Ahí está. Pero sí va a lograr vencer la resistencia. Entonces, si la postcarga va a ser la fuerza que se va a oponer aquí a la contracción ventricular, ¿podremos modificar esa postcarga? Sí. ¿Cómo? Postcarga, por si acaso, es como hablar de resistencia. Postcarga es resistencia. Esta es la postcarga. Pero cuando ya hacen todos los vasos sanguíneos se llama resistencia vascular periférica. Pero representa lo mismo. ¿Listo? ¿Podré bajar la postcarga? ¿Con qué? Con vasodilatadores. ¿Cuáles? Antagonistas de los canales de calcio y los vasodilatadores centrales. Entonces perfecto. Cuando hablamos de presión arterial tengo que pensar, puedo bajar la precarga, puedo bajar la contractilidad o puedo bajar la postcarga. Si bajo mi precarga, obviamente va a bajar mi volumen sistólico. Si baja mi volumen sistólico, va a bajar mi gasto cardíaco. Y si baja mi gasto cardíaco, va a bajar mi presión arterial. Si bajo mi postcarga o mi contractilidad, ¿qué va a bajar? Gasto cardíaco, presión arterial. ¿Podré bajar la frecuencia cardíaca? Sí. ¿Con qué? También con beta bloqueantes, porque son inotrópicos negativos. Entonces, vean, podemos actuar en todo lado: precarga, contractilidad, postcarga, o solo en la frecuencia, o solo en el volumen sistólico, que prácticamente representan lo mismo. ¿Se comprende? Entonces, en todos esos ejes nosotros podríamos hablar. Entonces, ahí representa la ley de Frankenstein. Entonces, a mayor elongación, mayor fuerza de contracción. No se olviden. Precarga significa distensibilidad de la fibra miocárdica. ¿Esta qué ley es? La ley de Laplace. Esta les voy a preguntar su examen. ¿Cuáles son los mecanismos de regulación? Vamos a tener mecanismos neuronales. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan dentro de la clasificación del sistema nervioso central? ¿No ven? ¿Cómo se clasificaba? ¿Han hecho su tarea ustedes? ¿Central y qué? Ahora iniciaremos. Sistema nervioso central. Luego, ¿qué sí? ¿Periférico y qué? A ver, otra vez. Sistema nervioso. ¿Eso y cómo se clasifica? Ya, sistema nervioso central. Después. Periférico. Y después. Oh. Han hecho sus dibujos, han hecho sus tareas. ¿Esto cuál es? Sistema nervioso simpático. ¿Ya? Van a repasar ahorita la clasificación del sistema nervioso. El sistema nervioso simpático, que es el sistema de lucha, de alerta, de huida, va a constituir algo fundamental porque es capaz de modificarnos nuestra fisiología cardiovascular. Cuando uno, por ejemplo, necesita correr, ¿qué va a hacer? Aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, causa vasoconstricción para que haya mayor perfusión. Eso pasa. Lo mismo que si te pones a hacer ejercicio o te quieren asaltar, igual, mismo mecanismo. ¿Listo? Este sistema nervioso simpático tiene receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Ya? Alfa 1 y alfa 2 que van a causar vasoconstricción en los vasos periféricos. ¿Listo? ¿Para qué? Para mejorar la perfusión. Los beta 1, ¿qué van a hacer? Van a aumentar las propiedades miocárdicas. ¿Cuáles son? Inotropismo, cronotropismo. ¿Y qué nos falta ahí? Las otras tres propiedades: BATMO, LOMO y LUSO. ¿Listo? Lusotropismo. Entonces me va a aumentar la capacidad de ¿qué? De aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. En cambio, los receptores beta 2 relajan el músculo liso. ¿Dónde hay músculo liso? Bronquio y endotelio. Si te causas relajación, en endotelio te va a causar vasodilatación. Y en los bronquios, broncodilatación. Por eso el tratamiento para pacientes respiratorios son adrenérgicos beta 2.
¿Listo? Ahora, dentro de las regulaciones, el sistema nervioso simpático no es que actúa solo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no controlamos en qué momento aumenta nuestra frecuencia cardíaca. Es algo involuntario, ¿ya? Pero ese algo involuntario requiere de ciertos mecanismos fisiológicos, como ¿qué? Los vasoreceptores. ¿Listo? ¿Qué son los vasoreceptores? ¿Dónde se encuentran? Ya tenemos vasoreceptores centrales periféricos. Los centrales van a estar a nivel del callado de la aorta y los periféricos o el globus carotídeo va a estar ¿dónde? En la bifurcación de la arteria carótida. Ahí va a estar. Ese globus carotídeo tiene un vasoreceptor y un quimioreceptor. El vasoreceptor que detecta cambios de tensión o presión arterial. ¿Listo? Y el quimioreceptor, cambio de ¿qué? De las presiones de los gases en sangre. Presión parcial de oxígeno y presión parcial de CO2. Como estamos hablando de presión arterial, ¿qué nos interesa? Solo nos interesan los vasoreceptores. ¿Quién inerva, por ejemplo, el globus carotídeo? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo inerva? Inerva el parque craneal 9 y 10. A ver, gloso faríngeo y vago. ¿Y esos dos de dónde vienen? Del núcleo de las solitario. ¿Quiénes conforman el núcleo de las solitario anatómicamente? Par 9, 10 y 11. El 9 y el 10 son mixtos y el 11 es netamente motor que va a inervar para qué? Músculos flexores del cuello y hombros, nada más. Ese vasoreceptor detecta cambios de presión. Si mi presión baja, ¿qué tiene que hacer? Activar al sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Si aumenta mi frecuencia cardíaca, ¿aumentará mi presión arterial? Sí, ¿por qué? Porque gasto cardíaco es igual a ¿qué? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno baja, el otro baja. Perfecto. Con eso mejora la presión. Aumenta la contractilidad. La contractilidad hemos visto que era determinante de ¿qué? Del volumen sistólico. El volumen sistólico tiene 3 determinantes: precarga, contractilidad y poscarga. Si te aumenta la contractilidad, te aumenta el volumen, te aumenta el gasto y el gasto te aumenta la presión. Facilito de analizar. También te aumenta la resistencia vascular periférica por vasoconstricción. Si te aumenta la resistencia vascular periférica, ¿te aumenta la presión? Sí, también. Todo es una relación, es bien bonito cuando analizan el edificio. Uno aumenta, el otro aumenta. Bien. ¿Podré inhibir todo esto? ¿Con qué? Se aumenta la presión. ¿Con qué lo puede inhibir? Con los simpaticolíticos. ¿Ya? ¿Listo? Simpaticolíticos. Como antagonistas del sistema nervioso simpático. ¿Ya? ¿Qué van a hacer qué? Alfa bloqueantes y beta bloqueantes. ¿Listo? Ya. Estos vasoreceptores entonces me detectan los cambios de presión. Ahora, efectivamente, si el paciente tiene hipertensión, los vasoreceptores también lo detectan y van a tratar de compensar. El problema es que no lo van a hacer. ¿Por qué? ¿La fisiopatología de la hipertensión es en el vasoreceptor? No, es en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por más que este vasoreceptor te trate de bajar la frecuencia cardíaca, contractilidad, pero con el sistema nervioso parasimpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a seguir funcionando, sigue reabsorbiendo agua, sigue reabsorbiendo sodio, sigue liberando angiotensina, sigue liberando renina, o sea, sigue liberando vasoconstrictores y reteniendo mayor cantidad de volumen y electrolitos, y nunca mejora su presión. ¿Se comprende? Ya. Bien. Ahora, si por alguna razón nuestra presión arterial bajara, también lo va a detectar los vasoreceptores. ¿Qué va a hacer? Este estiramiento o distensibilidad, ¿qué es? La ley de Frankenstein. Entonces, de igual manera, tiene que activar nuestro sistema nervioso simpático, aumentar la resistencia para poder aumentar la presión arterial. Y si nuestra presión arterial aumentara, tiene que disminuir la actividad simpática. ¿Ya? O sea, esto se vuelve menos funcionante, por así decirlo, pero va a predominar más el parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la presión arterial. Pero esto no es suficiente para poder compensar esa presión. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, cuando no puedes controlar con medicamentos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, recién puedes optar por otros medicamentos como los alfa bloqueantes y los beta bloqueantes para poder tratar la hipertensión mediante antagonismo del sistema nervioso simpático.
¿Ya? Entonces ahí tenemos los quimiorreceptores, ya estos simplemente nos detectan gases, oxígeno, CO2, hidrogeniones, y estos nos van a mantener el pH. ¿Listo? No se van a olvidar. Ahí tenemos nuevamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No se olviden que a nivel renal hay tres estímulos principales para liberar renina. Vean, la primera, que disminuya la presión. Efectivamente, si hay mucha vasoconstricción en el riñón, ¿le llegará buen flujo sanguíneo? No. Va a causar un proceso de hipoperfusión, isquemia, y que va a liberar renina. Si disminuye el transporte de sodio en la mácula densa, también va a liberar renina. ¿Ya? Y la renina, ¿qué función tiene? Convertir al angiotensinógeno que se produce en el hígado en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 a nivel pulmonar, mediante la enzima convertida de angiotensina, se va a convertir en angiotensina 2. Y esto es importante, ¿por qué? La angiotensina 2 va a tener receptores, un AT1, que es el receptor de angiotensina 1, y un AT2, que es el receptor de angiotensina 2. ¿Listo? Va a tener tipo 1 y tipo 2. El 2 va a estar involucrada en lo que es la proliferación celular, es decir, si el miocardio tiene que sufrir hipertrofia, ¿va a necesitar proliferación celular? ¿Sí o no? Se va a hipertrofiar. ¿Necesita proliferación celular? ¿Por qué no si se va a hacer más grande? Necesita proliferación celular. Entonces estos receptores AT2 van a estar involucrados ¿en qué? En el remodelamiento miocárdico. Por eso los pacientes con hipertensión a la larga hacen insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, hipertrofia concéntrica, estrés excéntrica, lo que quieran, ¿a causa de qué? De la angiotensina 2. Por eso si no le das IECAS o ARAS, el paciente igual nomás va a tener cambios estructurales. Otro mecanismo de regulación, no olviden la actividad simpática, que ya lo hemos analizado, te aumenta la resistencia, te aumenta la presión, etc. La ADH, de igual manera, ¿qué hace la ADH? Antidiurética, reabsorbe agua, va a activar a lo que es la médula suprarrenal para la liberación de mineralocorticoides. ¿Y qué tiene que hacer? Reabsorber agua, excretar potasio y reabsorber sodio. Todo eso a nivel de las células principales del túbulo colector y del túbulo contorneado distal. Y todo eso al final, ¿qué te hace? Aumenta la volemia. Y si aumenta la volemia, ¿qué vas a aumentar? La precarga. No se olviden, volumen es igual a precarga o retorno venoso. ¿Se comprende? Por eso la precarga es mala. ¿Ya? Ustedes ya han visto en los hospitales, no han debido ver los expedientes, todos tienen vía periférica y su solución ahí colgando, que ni necesita, pero está ahí. Solución fisiológica para 24 horas, solución Ringer normal para 12 horas, solución Ringer lactato para, no sé. A todo el mundo les meten líquidos y el paciente ni siquiera necesita en algunos casos. Por eso la precarga es mala, si no saben. En terapia intensiva, por ejemplo, ¿qué hacemos? Es delito que tú le pases así nomás suerte. ¿Qué hacemos? Le hacemos ecocardio, le veo el corazón y tengo que hacer pruebas para ver si ese corazón tolera que le pases líquido o no tolera que le pases líquido. Así se maneja en UTI, hacemos pruebas predictoras hemodinámicas para saber si el paciente necesita agua, tolera agua y lo mejor, responde a agua. ¿Se comprende? No se decir porque el agua mata a los pacientes. Bien. No olviden la ADH, la vasopresina. Tiene que reabsorber sodio, agua, obviamente eso te va a aumentar el volumen sanguíneo y te va a aumentar la presión arterial. Aquí va a actuar lo que va a hacer ¿qué cosa? Sistemas de renina-angiotensina, aldosterona, te reabsorbe sodio, te aumenta el líquido extracelular, te aumenta la osmolaridad, retiene agua. Y aquí obviamente todo eso nos incrementa la presión arterial y el gasto cardíaco. ¿Listo? Ahora, esta tablita la van a completar ustedes. Ahí tienen hipertensión y vean, me van a anotar aquí qué complicaciones probablemente puede presentar el paciente. Aquí está bien fácil, vean. Si no hay aporte de oxígeno a nivel miocárdico, ¿qué va a causar? Un poco más finos, un diagnóstico, por ejemplo. Si no le da oxígeno al corazón, ¿qué pasa con el corazón? Los que ya saben que es el déficit de oxígeno. ¿Qué es el diagnóstico? Ya, síndrome coronario o infarto. Me van a completar
complementar estas tablas rojas con lo que puedan analizar en todo esto. ¿Se comprende? Les voy a mandar, no se preocupen. Ya. Bueno, dentro de las consideraciones, esto lo vamos a pasar de largo, pero antes de esto, vean, cuando la presión arterial es muy alta, aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica. Ya en nuestro país hay muchos enfermos renales crónicos, ¿ya? Aunque no crean, la hemodiálisis es un negociazo si alguien quiere ser nefrólogo algún día. Te compras tus máquinas de hemodiálisis, entras con el programa. No sé la verdad cuánto cobrarán por cada paciente que dializan, pero los pacientes dializan todos los días, lunes, miércoles, viernes, martes, jueves y sábado. Y todo el tiempo vas a tener pacientes, etc. ¿Por qué? Porque las dos causas de enfermedad renal en nuestro medio es diabetes e hipertensión. Y las más raras, otras enfermedades como las enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Vean, cada aumento de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica duplica el riesgo de muerte cardiovascular. Es más frecuente en mujeres mayores de 70 años, pero en el sexo masculino aparece a una edad mucho más temprana. Y es cierto, a ver, de todos los pacientes hipertensos que ustedes han visto, ¿eran más varones o eran más mujeres? Mujeres. Varones o mujeres, bueno, por igual, no se dan ni cuenta. Todos los hipertensos que yo he conocido eran varones. La mayor parte son varones. ¿Ya? Vean, la mayor prevalencia es en negros no hispanos. Es la primera causa de enfermedad renal crónica. Aumenta 3 a 1.6 veces, aunque no crean. Y obviamente la hipertensión no controlada es mucho superior en individuos que no son diagnosticados. Como les he explicado, esta enfermedad es crónica. Nadie sabe en qué momento tú empiezas a desarrollar una presión alta. No lo sabes. Pero sigue progresando y hasta que no tengas molestias, nadie va al médico. Por eso le dicen el asesino silencioso, porque no te causa muchas molestias, tu presión aumenta y ya tú no te das ni cuenta. Y cuando ya tienes alguna afección de órgano blanco, recién acudes a atención de salud. Y cuando te dicen, ¿sabe que esta enfermedad ya es de mucho tiempo atrás? ¿Cuánto tiempo atrás? Años. ¿Listo? Y ya no se puede revertir, lo único que se puede hacer es controlar. ¿Ya? Ese es un estudio que se ha hecho en varios países de Latinoamérica. Vean, en Bolivia 19.6% de hipertensión arterial, que es bastante. Aquí nuevamente tenemos, vean su fisiopatología, no nos olviden presión arterial, es decir, gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica. Este gasto cardíaco, vean, depende del volumen, depende del sodio, de los mineralocorticoides, de los péptidos natriuréticos auriculares. La resistencia tiene muchos factores humorales, por ejemplo, constrictores como que angiotensina 2 que te causa vasoconstricción, catecolaminas, vasoconstricción, tromboxano 2, vasoconstricción, leucotrienos, vasoconstricción, endotelinas, vasoconstricción. Tenemos dilatadores como cuáles, las prostaglandinas, las quininas y el óxido nítrico. Pero pues como todo es un círculo vicioso, el cuerpo siempre va a producir mayor cantidad de vasoconstrictores que vasodilatadores. Por eso la resistencia va a estar incrementada. ¿Ya? Va a haber factores neuronales como los alfa-adrenérgicos, así también se los llama alfa-adrenérgicos, y los beta-adrenérgicos. Los alfa, ¿qué hacían? Vasoconstricción. Los beta aumentaban la fuerza de contracción y no tropismo. Si aumentas tu frecuencia, ¿la presión aumentará? ¿Sí o no? Sí. Todo lo que hemos analizado, sí, la frecuencia cardíaca es determinante del volumen sistólico. ¿Ya? Vean, hay muchos factores genéticos, va a haber factores ambientales, puede haber defectos en la regulación del sodio. Ahí estaba la enfermedad del síndrome de Liddle que han hecho como tarea, ¿no ve? Han buscado, es un defecto en los receptores, en las unidades de ¿qué? De los ENaC, ¿no ve? Y en los ENaC eran blancos para qué tipo de diuréticos? Ahorradores de potasio, que inhibían los famosos ENaC. Ejemplos de diuréticos que actúan en los ENaC. Amiloideín, triamterén. ¿Listo? No se olviden. Solo son 6 clases de diuréticos, no se pueden olvidar, es para toda su vida, ya les he dicho. Vamos a... Entonces vean, la hipertensión tiene bastantes blancos, ¿ya? Pero como les digo, el principal ¿cuál va a ser? El sistema de angiotensina aldosterona. Mientras no bloquees ese sistema y le des otros medicamentos, porque le puedes dar beta bloqueantes, vas a bajar su gasto, su frecuencia y obviamente vas a bajar su presión, pero el sistema va a seguir
funcionando. Y mientras siga funcionando, va a seguir liberando angiotensina y esa angiotensina va a seguir cambiando la estructura de cavidades cardíacas y va a causar remodelación. ¿Listo? No se olviden. Y hacen cardiopatía hipertensiva. ¿Ya? Entonces, vean, la hipertensión afecta el céfalo, ¿ya? Que puede causar desde un accidente cerebrovascular o un evento vascular encefálico que se llama stroke. ¿Ya? Así le dicen en inglés, se dice stroke. Y te van a decir, en otros países manejan códigos, le ponen código stroke, código infarto, código sepsis, etc. En los hospitales. Nuestros hospitales no son tan finos. Pero no hay código. Solo hay código azul cuando el paciente hace paro y hay que ir a reanimar. Afecta al riñón, va a causar microalbuminuria, aumento de la creatinina, disminución de la tasa de filtrado glomerular. A nivel cardíaco, vean, va a causar hipertrofia. Ya va a causar hipertrofia. Y mientras el ventrículo se va haciendo más grueso, esto es lo que les he explicado la otra vez, va a haber una hipertrofia concéntrica, pero el volumen va a bajar. O va a haber una hipertrofia excéntrica, pero el músculo es muy delgado y en cualquier momento se puede llegar a romper. ¿Listo? Porque no va a poder manejar los volúmenes que antes manejaba. ¿Listo? Entonces, imagínense, ¿quién también va a salir afectado? La aorta. Ya la aorta va a seguir oponiendo esa resistencia oposta. ¿Ya? ¿Qué medicamentos podemos utilizar dentro de todas las líneas? Los diuréticos, por ejemplo, los tipo tiacidas. ¿Cuáles eran las tiacidas? Todo lo que termina en tiacida. Hidroclorotiacida, la tiacida, clortalidona y la metolazona. ¿Ya? La metolazona es bendita, aunque no crean. Yo la utilizo harto. Cuando mi paciente deja de orinar, le doy metolazona, ya está orinando. Y yo me voy muy feliz, porque sé que mientras hay orina, hay esperanza. ¿Verdad? El paciente es útil, si el paciente deja de orinar, 100% que se muere. ¿Por qué? ¿Qué hace pues el riñón, doctores? Regula todo, regula electrolitos, regula agua, regula ácido base, bicarbonato. Y si el riñón no funciona, tus pacientes te hacen acidosis, desequilibrios hidroelectrolíticos, se hacen sobrecarga, edema, etc. ¿Todo por qué? Por culpa del riñón. Y hasta que venga el nefrólogo, le ponga la máquina, pues ya va a pasar tiempo y el paciente ya va a estar muerto hasta que suceda eso. Por eso los diuréticos son milagrosos en algunos casos. Por eso han hecho su tarea también de test de furosemida, de los diuréticos de ASA. Ese test te sirve para saber si el paciente responde o no responde al diurético. Si no responde, le des lo que le des, ya no va a orinar. Así le des los 6 diuréticos, no va a orinar. Y si responde, es porque tiene chance de volver a orinar con ayuda de diuréticos. Y ahí tú puedes asociar diuréticos y el paciente empieza a orinar. ¿Se comprende? Vean, podemos utilizar bloqueadores de los canales de calcio. No se olviden los dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Podemos utilizar las inhibidoras del enzima convertidor de angiotensina, los ARAs o bloqueantes de los receptores de angiotensina, antagonistas de los mineralocorticoides, los beta bloqueantes no selectivos, cardioselectivos, vasodilatadores, etc. Inhibidores de los simpaticomiméticos, podemos utilizar también vasodilatadores centrales, antagonistas alfa-adrenérgicos, vasodilatadores directos, también hay inhibidores de la renina, imagínense, ¿como cuál? Aliskiren, ¿listo? Entonces solo hay 2 medicamentos que inhiben la renina, uno es el aliskiren y el otro la naloxona. Dentro de los fármacos diuréticos, ya, estos nos van a alterar el transporte de agua y electrolitos a nivel de la nefrona. Y ahí repasamos cuál era el mecanismo de acción de los diuréticos tipo tiacidas. Mecanismo de acción. Inhibir los cotransportadores. Ya, inhibidores del cotransportador, sodio, cloro, nada más. Ya no reabsorbe sodio, ya no reabsorbe agua. Y si se acuerdan, estos diuréticos eran muy seguros, ¿no ven? Eran bastante seguros. ¿Por qué? Porque actuaban a nivel de ¿dónde? ¿Dónde actuaban? Debo preocuparme. A nivel de... Escucha, lo que más repasado yo creo que... Debo preocuparme. Se supone que estos son ustedes después de haber estudiado diuréticos, pero no me están demostrando nada. Aquí están ustedes con su furo y con su mano.
esta tablita tienen que saber para su vida. Ya están los 6 minutos, ya vamos a hacer la mejor de lo mejor. Ahí está. ¿Dónde actúan las tiazidas? Túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal, ¿ya? Y son seguros, ¿por qué? Porque el sodio se reabsorbe en un 20% a nivel del túbulo contorneado proximal y en menor porcentaje en el distal. Entonces, como te inhibe la reabsorción de sodio, pero en menor porcentaje, obviamente la pérdida de volumen no va a ser tanto. Por eso, por ejemplo, los otros diuréticos que van a actuar a nivel del túbulo contorneado distal te van a inhibir la reabsorción de sodio en algunos casos, pero ninguno actúa con ese mecanismo de acción, y el único más poderoso es el diurético de asa, como la furosemida. Entonces, aquí las tiazidas van a ser útiles ¿para qué? Para el tratamiento de la hipertensión. Vamos otra vez, ahí está, vean, 5% de reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal. El cotransportador sodio-cloro va a ser blanco ¿de qué? De las tiazidas, ¿listo? Tiazidas, ¿ya? No se van a olvidar. Entonces, vean aquí, 25% de reabsorción a nivel de asa de Henle, por eso la furosemida es muy poderosa, tú le das puro y como no reabsorben un 25% de sodio, ese sodio se pierde y obviamente va a jalar agua. En cambio aquí no vas a reabsorber solamente el 5%, obviamente también pierdes agua, pero en menor volumen, por eso las tiazidas son diuréticos totalmente seguros, ¿ya? Bien, ¿en qué procesos patológicos usamos los diuréticos? Vean, podemos usar hipertensión arterial, la insuficiencia renal, obviamente, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico y la insuficiencia cardíaca congestiva. Tienen bastante utilidad en todas estas enfermedades, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de las tiazidas? Inhibe al cotransportador sodio-cloro en la membrana luminal, no se olviden. Tiene un leve efecto como si fuera también inhibidor de la anhidrasa carbónica, si es que se acuerdan. Y no lo olviden, a nivel del túbulo contorneado distal va a generar la menor reabsorción de sodio junto a nivel del túbulo contorneado distal y va a tener un efecto antihipertensivo. ¿Se acuerdan que en los diuréticos hemos indicado que actúa en 2 fases? La primera fase te evita la reabsorción de sodio y en la segunda te va a cambiar los cambios de volemia a nivel del compartimiento intravascular. Entonces prácticamente te bajaba el sodio y te bajaba la precarga y de esa manera podías disminuir la presión arterial. ¿Listo? ¿Qué más pueden causar los fármacos diuréticos? Aunque no quieran, algunos de ellos pueden causar disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque te baja el líquido del espacio extracelular. Efectivamente, si te disminuye la volemia, también puede bajarte la resistencia, ¿ya? Porque ya no va a tener volumen para poder vencer esa resistencia. Disminuye la concentración de sodio en el músculo liso, ¿ya? Va a tener bastante afinidad a los receptores de la superficie celular en caso de las hormonas vasoconstrictoras. ¿Qué hormonas son vasoconstrictoras? Ya, muy bien, la vasopresina o la ADH es también un vasoconstrictor. ¿Hay ADH para comprar? Sí, ya, hay ADH. Nada más que es muy cara, cada ampolla cuesta 1.125 bolivianos. ¿Cuántas ampollas puede necesitar el paciente al día? Muchas, 3, 4, 5, imagínense gastar 5.000, 6.000 bolivianos. No tenemos ADH en nuestro país, pero le podemos dar noradrenalina, por ejemplo. Eso ya para otros casos. Los diuréticos no les va a afectar la frecuencia cardíaca a los pacientes, ¿ya? Y la disminución de la presión arterial se va a observar después de 2 a 4 semanas. Pero vuelvo a preguntar, ¿los diuréticos es la primera línea de tratamiento de la hipertensión arterial? ¿Cuál es la primera línea de tratamiento? IECAS y ARAS. No cometan el error que hacen algunos colegas. Detectan presión alta y les dan diuréticos. Obviamente les va a ayudar porque baja volumen, bajan gasto y el paciente mejora su presión.
pero el sistema renina-angiotensina-aldosterona sigue funcionando, y mientras siga funcionando va a seguir cronificando y perpetuando la hipertensión y los cambios a nivel de cavidades cardíacas. Y en algún momento va a volver con tantos cambios, con hipertrofia, con cardiopatía hipertensiva, y va a decir: ¿por qué si toda la vida me han medicado, he cumplido mi tratamiento, pero el tratamiento no es diuréticos, IECAS y ARAS? Y si por alguna razón IECAS y ARAS no es suficiente para poder controlar su presión, recién hay que asociar otro tipo de medicamentos, ¿ya? No lo olviden. Dentro de su farmacocinética, lo estamos viendo ya a grandes rasgos porque ya hemos visto diuréticos como tal. ¿Listo? Tiene buena absorción, no se olviden que la mayoría se administra por vía oral. Vean biodisponibilidad del 60 a 95%, van a actuar entre la 1 y la segunda hora. Es muy importante porque me va a ayudar a tratar enfermedades como insuficiencia cardíaca, y también podemos utilizarlo en pacientes que están con tendencia a enfermedades renal crónicas secundaria a la insuficiencia renal. Su unión a las proteínas plasmáticas es muy variable, no se filtra bastante por vía renal, ¿ya? Utilizan transporte activo a nivel del túbulo proximal, la eliminación es parcial por orina, la mayoría se metaboliza por hígado, y su duración es muy variable, entre 3 a 46 horas. Este cuadrito es de un libro que son fármacos cardiovasculares utilizados, ¿no? Se llama Fármacos cardiovasculares el libro, si es que alguno quiere les puedo pasar. Tenemos la hidroclorotiazida, esa es la dosis, no se olviden, de 12.5 hasta 25, ¿listo? Esa es tu dosis tope, puedes utilizar hasta 50, ¿ya? 12.5 a 25 o 50 miligramos, ¿ya? La clortalidona no la tenemos en nuestro medio, también hay de 12.5 hasta 50 miligramos. La metolazona, si la hay, la metolazona es el famoso diurenil, ¿listo? Tiene de 5 miligramos. Esa metolazona se puede dar de 2.5 a 5 miligramos, ¿listo? Y la metolazona, como les digo, es muy milagrosa. A mí muchas veces me ha salvado de que mi paciente deje de orinar, ¿listo? Y es la que se utiliza. No solamente ya es furosemida enlazada, si el paciente deja de orinar, ¿qué les pasa? Diurenil, pasan el diurenil, una tabletita, 2 tabletas, y el paciente recupera y empieza a orinar. La clorotiazida no está tan disponible en nuestro medio, sí tenemos hidroclorotiazida, esta de 250 hasta 1000 miligramos no la tenemos en todo el medio. Y aquí hemos visto bastante de diuréticos. Lo que no hemos visto en diuréticos tiacídicos en la anterior presentación era justo esta, la metolazona no la hemos mencionado, ¿ya? Pero la metolazona es parte de los diuréticos tiacídicos, no se parece en su nombre, ¿listo? Y tiene bastante eficacia en disminución de la función renal. O sea, si el paciente tiene una lesión renal o deja de orinar, ¿qué pueden utilizar? Metolazona, ¿ya? Basta que le den una tableta cada 12 horas o cada 8 horas y el paciente empieza a orinar y arranca, y ese riñón nuevamente empieza a filtrar, y eso es importante. ¿Cuál es la desventaja? ¿Cuál es la desventaja de todos los diuréticos? Que no ahorran potasio, por eso su principal complicación, ¿qué es? Hipocalemia, ¿ya? Entonces todos los diuréticos tienen efectos hidroelectrolíticos, tienen efectos metabólicos, y depende también de algunas dosis. Vamos a mencionar algunos estudios, ¿ya? La más importante siempre va a ser la hipocalemia, ¿ya? Y puede acompañarse de hipomagnesemia. ¿Y aquí es importante? ¿Por qué? Porque es cofactor enzimático. ¿Quién? El magnesio. ¿Cómo? ¿Es cofactor qué? Enzimático. ¿Quién? El magnesio. ¿El magnesio es una enzima? No, me refiero a que va a ayudar a procesos enzimáticos. Algo que tienen que aprender para las prácticas hospitalarias es que si el paciente tiene hipocalemia, también puede tener hipomagnesemia. Todos tienen aquí la experiencia de haberse ido a chupar, eso estoy seguro. Todos, o nadie. Y para los que han ido a Pepe y han bebido mucho, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en que ya te da la necesidad de ir al baño, ¿no ves? Vas al baño varias veces. ¿Por qué? Porque se inhibe lo que va a ser la hormona ADH. Tu ADH ya no funciona bien, ya no reabsorbes agua, pese a que el alcohol te está deshidratando, ya no reabsorbes agua y tienes esa necesidad en que incrementa la micción y vas y orinas y orinas y orinas. ¿Qué pierdes en orina? Agua y electrolitos. ¿Qué electrolitos pierdes? Potasio y magnesio. Por eso, cuando ya estás muy ebrio y te pellizcan o te golpean,
no sientes absolutamente nada porque no hay potasio ni magnesio que puedan conducir esos potenciales de acción. Simplemente sientes parestesias, adormecimiento, te apuñalan y no te pasa nada. Eso pasa, por ejemplo, cuando consumen mucho alcohol. Otros efectos electrolíticos, no se olviden, también van a causar hiponatremia, pero el sodio está en mayor cantidad que el potasio. El potasio, ¿cuánto es? De 3.5 a 5.5. El sodio de 135 a 145. El sodio tiene mayor capacidad de regularse. Por eso, por ejemplo, si se acuerdan de nuestras diapositivas de diuréticos, no hemos mencionado hiponatremias, pero sí causa hiponatremias. Pero uche, tendría que orinar como desgraciado para que te cause hiponatremias. Pero ¿qué sí te va a cambiar? El potasio, porque el potasio está en un valor bien estrecho, 3.5, 5.5, ¿ya? Esto se acuerdan, ¿no ve? Nos incrementa todos los lípidos, te aumenta la LDL y los triglicéridos, ¿ya? Eso puede predisponer ¿a qué? Ateromas, aterosclerosis, etc. En los pacientes diabéticos, y aquí había una pregunta de examen, ¿no ve? Les he puesto en su examen final, ahí decía, disminuye la tolerancia, aumenta la tolerancia a la glucosa, ¿era correcto o incorrecto? Era incorrecto, disminuye la tolerancia a la glucosa, por eso puede exacerbar crisis hiperglicémicas, puedes desenmascarar cuadros diabéticos y demás. ¿Por qué? Porque disminuye la tolerancia a la glucosa. Entonces este diurético no se utilizaba en pacientes diabéticos, ¿vale? Tenían que optar por otros. Puede producir hiperuricemia, igual hemos dicho, en pacientes en gota no hay que utilizar. ¿Por qué? Porque te va a incrementar el ácido úrico y vas a exacerbar una crisis gotosa, ¿ya? Dosis independientes puede causar impotencia sexual según el estudio TOM y es más frecuente que otros tratamientos antihipertensivos. O sea, de todos los diuréticos o todos los medicamentos antihipertensivos, este se puede asociar con ¿qué? Con disminución de la libido e impotencia sexual. ¿Qué estudio lo ha demostrado? El estudio TOM. ¿Ya? Otro tipo de diuréticos. ¿Cuáles son los diuréticos que inhiben al cotransportador sodio, potasio, 2-cloro? Los diuréticos de asa. ¿Cómo cuál? ¿Otro? Ya, furosemida, torasemida, ¿otro? Bumetanida, ¿no ven? Y algunos se han equivocado con sus exámenes, han debido ya revisar. ¿Cómo se van a equivocar? ¿Cómo van a poner manitol en cirróticos? ¿Qué les pasa? Entonces los diuréticos, vean, ahí tenemos a la bumetanida, tenemos a la furosemida y la torasemida. Nuestro medio, ¿cuál utilizamos? Furosemida. Le dan furosemida a todo. Así no necesita el paciente, les dejan furosemida 10 miligramos cada 12, cada 8, cada 24. Si la diuresis es menor a 50, pasar furosemida PRN. ¿Han visto el PRN, no ven las indicaciones? ¿No han visto PRN? Metamizol en caso de dolor, PRN. ¿No han visto? PRN significa por requerimiento necesario, o sea, si necesita, pasarle. Y la lista le pasa, si el doctor tiene dolor, pasarle metamizol, tiene fiebre, pasarle metamizol. Está ansioso, pasarle metamizol, o sea, le meten PRN por requerimiento, ¿ya? Entonces, va a causar una excreción urinaria intensa de sodio, cloro y potasio. Entonces, la furosemida sí tiene mayor riesgo de ¿qué? Hipocalemias e hiponatremias, ¿ya? La torasemida en relación a la furosemida pierde menor cantidad de potasio, ¿ya? También va a incrementar la excreción urinaria de calcio y magnesio, también te causa hipomagnesemia. Algunos tienen capacidad de inhibir la anidasa carbónica, ¿ya? Por lo tanto, van a aumentar la excreción urinaria de bicarbonato. ¿Listo? Importante. Es un diurético de corta acción, pero de techo alto, ¿no ves? ¿Se acuerdan de todos los diuréticos? Esta es la más potente. Entonces, es la más potente. Bueno, de ahí tenemos el famoso Lasix, que es la furosemida. ¿Listo? Todos estos son presentaciones en nuestro medio. Y algo interesante de los diuréticos de asa es que te causan vasodilatación venosa. ¿Ya? Vasodilatación venosa. Entonces se acordarán, allá en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda que desembocan vena cava superior, vena cava inferior y las venas pulmonares. Si te causa vasodilatación, ¿qué te va a disminuir? La precarga, pero eso solo a dosis altas. Entonces, ¿en qué patologías puedo utilizar? Edema agudo del pulmón. ¿Por qué? Allá se acuerdan de la aurícula izquierda, ¿no ven? Cuando el paciente está tan sobrecargado, o sea, está edematizado, el agua no tiene dónde ir.
Entonces lo que llega a la aurícula izquierda va a ir en reflujo, va a ir hacia las venas pulmonares, de las venas a las arterias, a las uniones venocapilares y que van a causar edema agudo de pulmón. Por eso las soluciones no se administran así por así, no le pueden dar 1000, 2000, 3000, 4000 o lo que se les dé la gana. Si les dan mucho líquido, el paciente rapidito se complica con edema agudo de pulmón. Pero así como se complica así de rápido, también lo pueden resolver rápido. ¿Qué pueden dar? Diuréticos de asa, ¿ya? Entonces, ustedes ya han aprendido a auscultar crépitos, ¿no ven? ¿Cómo se auscultan las neumonías? Con crépitos o estertores. ¿Cómo se ausculta un edema agudo del pulmón? Con crépitos y estertores. ¿Cómo haces la diferencia? Uno es infeccioso y el otro es secundario a un problema cardíaco. No le vas a dar al infeccioso diuréticos. ¿A quién le vas a dar? Al cardíaco. Tú le das, aunque no crean, una dosis alta de furosemida y el edema se soluciona así de rápido. ¿Listo? Y hay casos en que no los diagnostican bien y un pinche edema agudo de pulmón a veces termina en terapia. Y eso es crimen, porque has auscultado, le has revisado, has hecho anamnesis. ¿Cómo no vas a diagnosticar un edema agudo de pulmón? Tienes la clínica, tienes radiografía para pedir y con eso con más seguridad tienes que diagnosticar el edema agudo de pulmón y darle diuréticos. Aunque no crean, le das diuréticos y rapidito mejora el paciente. ¿Listo? No pueden confundir. No se olviden, va a causar hiperuricemia e hiperglucemia cuando el tratamiento es totalmente crónico. También, ¿no ven? Modifican el tono de los vasos intrarrenales, aumentan la síntesis de prostaglandinas y eso va a causar vasodilatación. Por eso los diuréticos ayudan a mejorar la perfusión renal y pueden ayudar a resolver ciertos casos de lesión renal aguda. Y obviamente estimulan a la renina y van a dar lugar a mayor absorción de ¿qué? Liberación de aldosterona, mayor absorción de sodio, agua y absorción de potasio. Y aunque no crean, a medida que va pasando el tiempo disminuye la respuesta diurética. ¿Y eso por qué? Se acordarán que en farmacodinamia hemos hablado de tolerancia. Hemos hablado de tolerancia y es porque los receptores disminuyen la sensibilidad hacia los medicamentos. Entonces, en algunos casos van a tener que incrementar la dosis. En esos casos no sirve incrementar la dosis porque igual vas a generar mayor tolerancia. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar de diurético. Bien, entonces vean, la furosemida se puede dar por vía oral, también se da por vía endovenosa. Es la única que tenemos en nuestro medio, vía oral y vía endovenosa. No se olviden, podemos utilizar metanida, podemos usar furosemida. Y como saben, la furosemida es la que más se utiliza. Por eso hay el test de furosemida. ¿Listo? El test de furosemida. Vean, tiene buena administración oral, tiene buena biodisponibilidad. Tiene bastante unión a las proteínas plasmáticas, se filtra muy bajo por nivel renal, se va a transportar de forma activa a nivel del túbulo proximal y se va a eliminar de forma parcial por orina y se va a metabolizar mediante glucoronidación y mediante la citocromo P405. ¿Ya? Entonces, desde aquí, ¿qué vamos a preguntar? Pues, ¿cuál va a ser el diurético que se utiliza en el edema agudo de pulmón? Y ahí se les va a poner varios con sus nombres y ustedes tendrán que identificar a los diuréticos de asa, y en este caso a la furosemida. ¿Listo? Bien. Son las 9:15, les voy a dar sus 10 minutos de break y a la siguiente vamos a continuar con los otros antihipertensivos. Exacto, por si acaso. ¿Ya? Tenemos mucho para ver. Yo no grabo, por eso. Ahora sí, cancelaron. 9:30.